Perfecto. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Acá Ana Monserrat y Nahuel Cernek. Hola, ¿cómo Este, están? Voy a compartir pantalla que está el título de la presentación aquí. ¿Dónde está? A ver si me sale esto. Sí, ¿no? Ahí se ve Bien. perfectamente. Ahí se ve perfecto. Bueno, bienvenidos a esta clase, no sé si magistral, pero en donde vamos a charlar. Más bien va a ser una charla. Lo que vamos a pedir con Nahuel es que participen en la medida de lo posible a través del chat. También hay gente chequeando si ustedes hacen preguntas por YouTube, supongo también por Facebook. Así que siéntanse en la libertad de interactuar con nosotros. Vamos a charlar un poquito sobre la imagen de la ciencia en el relato en general de cine y también en particular en el relato documental, que es a donde apuntan las actividades académicas este año en el Festival de las Alturas. Y ahí está. Bien, Bien, yo aprovecho y dale. presento a Ana Laura Monserrat, que es guionista y directora cinematográfica, es egresada de ENERC y ahora está presentando su largometraje de ficción Máquina para ver el alma, que es una metáfora de la construcción de la construcción del conocimiento científico. Justamente lo está presentando en el Festival Internacional de Cine de Varsovia, quizás el año que viene, aquí mismo, ¿quién Acá, dice? ojalá. Y Ojalá. más allá de la carrera cinematográfica de Ana, anteriormente ella se licenció en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Físicas, luego Biológica. obtuvo biológicas, gracias. Luego obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, fue profesora de varias materias de grado y posgrado. La que tiene más relevancia aquí es filosofía de la ciencia, Historia, pero sí. historia de la ciencia, gracias. Y también ha dado algunas conferencias alrededor del mundo sobre ciencias. La carrera cinematográfica de Ana comenzó hace bastantes años ya, no tantos como los científicos. Entonces me parece que cuando se dio la oportunidad de preparar esta charla era la persona más idónea para hablar del tema, porque de alguna manera confluyen los dos mundos y de hecho ahora mismo estamos trabajando en un par de proyectos documentales, con lo cual todo tiene un poco de sentido. Yo te interrumpo porque ya hablaste demasiado de mí y me pone un poco incómoda, pero bueno, te presento a Nahue. Con Nahue, bueno, él es el codirector de esta película de Máquina para el Alma y productor, así que en este momento está en Europa, yendo a Varsovia a presentar la peli, con lo cual estamos bastante nerviosos con este tema. Y vos estuviste en astronomía en la asociación, ¿no? En la Asociación de Astronomía unos cuantos años como editor de la Estuve revista. en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, ¿sí? Esa. Que está en Buenos Aires, en Parque Centenario. Y también hizo un par de años en la UBA, en exactas, en física, además de, por supuesto, ser director de fotografía, director de cine, productor, etcétera, recibido de la UBA también. Así que tenemos como un amplio panorama acá entre los dos, nos complementamos muchísimo. Pero Nahue en particular trabajó con Pino Solanas, me enteré que este festival está dedicado en parte a Pino Solanas y a Graciela Borges, si mal no recuerdo. Y bueno, así que justamente lo que habíamos hablado con Nahuel es que él vaya haciendo comentarios acerca de las películas en donde él trabajó con Pino, justamente en donde por ahí influye un poquito este relato. Vos trabajaste en El Legado, que ahí no hay científicos, ¿no? Y Sí, elevados principalmente. en Perón, ¿no? Exactamente. Y en La Guerra del Fracking, en donde sí se consultan a científicos, así que bueno, sentiste la libertad de hablar al respecto. Interrumpime, no voy a decir nada de cuenta. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Yo voy a ir a las chapas, les aviso, yo siempre hago eso, porque soy la clase de persona que se duerme en la primera fila en toda charla, entonces necesito que me tiren la información, así no me duermo, así que voy a hacer eso, pero por favor frénenme, avisan, Nahue va a estar atento al chat también, además de participar en esta charla, va a estar justamente ayudándome en ese sentido. Así que, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a trabajar sobre qué
¿Por qué cuando uno le dice a cualquier persona, una persona que hace ciencia, en lo que piensa se le representa en la cabeza a Einstein? De hecho, yo trabajo en escuelas primarias, soy consultora del Ministerio de Educación, y cada vez que les pregunto a los chicos y a las chicas cómo se imagina un científico o una persona que hace ciencia, digo específicamente, y dibujan por lo general un varón parecido a Einstein, ¿no? Con los pelos parados y eso. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, vamos a ver la caricaturización que hacen del proceso científico en general en los medios, en particular en documental, pero en general, y en qué idioma hablamos las personas que hacemos ciencia y cómo lo podemos traducir en un lenguaje audiovisual. Eso va a ser muy por encimita, ¿sí? Y algunas cuestiones a considerar en una investigación documental sobre un tema científico. Y por último, ¿por qué nos importa hacer documentales sobre ciencia? ¿Mm? Bien, vamos entonces al primero de los temas. ¿Por qué si decimos persona que hace ciencia todos pensamos en Einstein? Crítica a la representación hegemónica. Bien, para poder entender esto, lo primero que tenemos que pensar es qué es la ciencia, y en particular las ciencias que me competen, que nos competen a Nahue y a mí, que son las ciencias naturales. Cuando vos te metés en Google y pones, yo puse específicamente, no sé si se llega a leer ahí bien, Nahue, arriba, persona que hace ciencia. Sí, sí, yo no sé cómo se leerá en un celular, pero en la compu Sí, se lee. tengo acá como una sonza, puse la otra pantalla para ver si se lee bien, pero yo te pregunto, ¿viste? Bueno, disculpen. Bien, si vos pones en Google persona que hace ciencia, al toque te aparecen estos resultados. Primero, bueno, obviamente en el lenguaje hegemónico de los científicos, ¿no? Nunca se menciona de manera inclusiva, es muy difícil encontrar algo del estilo, y dice, desarrollan nueva información acerca del mundo que nos rodea, a menudo con el propósito de resolver problemas o mejorar aspectos de la vida moderna. Así como lo estamos leyendo, casi cualquier persona, o sea, muchas actividades caen dentro de esta descripción sin llegar a ser construcción de conocimientos científicos, si se fijan, ¿no? Pero bueno, es la primera que te aparece, no tiene por qué ser la mejor. Si seguís buscando, abajo, ahí mismo, no sé si vieron, acá inmediatamente te aparecen preguntas relacionadas. ¿Yo qué hice? Me puse a mirar a ver qué había dentro de estas preguntas. Y fui abriendo cada uno de estos. ¿Se ve el cursor? A ver, sí. Sí, 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 sí. ¿No? Fui abriendo cada una de estas y hice las preguntas relacionadas. Bueno, ¿cómo son las personas que hacen ciencia? Interesante. Me aparece esto, ¿no? Dice, ¿cómo son las personas que hacen ciencia? Y dice, los científicos no solo deben observar los métodos científicos. Ahí está bien porque habla de métodos y no de un solo método, eso es interesante, ahora vamos un poquito con eso, sino también encontrar sus propias formas de aprovechar al máximo sus investigaciones y planes de trabajo. Suelen ser proactivos, decisivos y eficientes. Es flores, ¿no? Es como O el sea, horóscopo. claro, pero yo pienso esto, y si yo no soy tan eficiente, digamos, entonces tengo que ser particularmente eficiente para ser científica o no, ¿no? O sea, tengo que ser dentro del promedio, tengo que ser dentro de los excelentes, dentro de una élite, o puedo ser una persona normalmente eficiente. No sé si me explico la diferencia. Sí. ¿Te ¿Vos querés? interrumpo? Sí, Sí. dale. Fíjate cómo, bueno, acá, ¿no? La imagen del científico es como está en el laboratorio con los guantes, con los tubos de ensayo y se aleja muchísimo de la realidad de muchos científicos, ¿no? Que es como pensar que los que hacemos cine estamos siempre diciendo corte, acción, ¿no? Y nunca estamos haciendo escaletas, buscando subsidios, escribiendo guiones, reescribiendo guiones, En postproducción, en reescribiendo, la compu. reescribiendo, reescribiendo, postproducción, semanas editando. No es como que es eso. La imagen del científico es eso. Entonces, cualquier cosa que se aleja de eso a veces se ve como poco verosímil. Y no sé si tuvieron la posibilidad de ver los documentales de la última etapa de Pino Solanas, eh, porque ahí pueden ver la imagen de las personas de ciencia que muestra, en algunos de ellos,
que están siempre fuera del laboratorio, ¿no? Charlando y dando su punto de vista desde su conocimiento, desde sus convicciones y también desde la posición del mundo que tienen, ¿no? Parecen casi seres humanos, ¿no? No parecen estos científicos que nos dice Google, ¿no? Y la cuestión sería, a ver, que un ser humano puede estar en el laboratorio, ¿no? Pero lo que hace un científico la mayor parte del tiempo es estar leyendo, escribiendo y aprendiendo a usar, ¿no? Programas de análisis de datos, ¿sí? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué estamos contando estas cosas? Porque la imagen muchas veces de los científicos se aleja realmente del laburo que hacen. Yo personalmente entré a estudiar física, estuve 2 años estudiando física y luego pasé a un club de astronomía y quería estudiar exoplanetas. Hasta que me encontré con alguien que investigaba eso y charlé mucho tiempo con él para entender qué hacía día a día. Y claro, lo que hacía día a día no tenía nada que ver con el imaginario que yo tenía en la cabeza, pero nada que ver. Y bueno, me pasé a cine, ¿no? ¿Qué Ahí hacía? termina la historia. Analizaba números, datos numéricos todo el Sí, tiempo. estaba, exactamente, exactamente. ¿Sigo, Nahue? Sí, 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 perdón. No, 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 me parece sumamente enriquecedor lo que acabas de contar. A mí también me pasó cuando empecé biología, todo el mundo me decía, ¿qué vas a estudiar? ADN, clonación, estaba como en boga ese tema, y todo el mundo me hablaba de ese tema, y yo decía, no, yo voy a ser ecóloga, o sea, yo quería trabajar en el campo, ¿no? Era como muy difícil darme cuenta, y después cuando me recibí me di cuenta que pasaba el 90% del tiempo en la computadora, no en el campo. Así que básicamente es lo mismo. Entonces, por ahí está un poquito esa representación, es como una idealización de lo que se hace en la ciencia, porque como que es divertido el laboratorio con todas esas cositas de colores, y encima siempre vieron un Erlenmeyer, un tubo, como es un recipiente de vidrio que sale humito o algo por el estilo, y nada, no, nada que ver. Pero bueno, no digo que no haya gente que trabaja mucho tiempo en el laboratorio, pero digo, no es lo que hacemos principalmente. Y bueno, y la siguiente cosa que me llamó mucho la atención, como para que la compartamos con ustedes, es que cuando pones cuáles son los personajes representativos de la ciencia, pues yo estaba buscando esto, ¿no? De por qué Einstein, ¿no? ¿Por qué pensamos en el tipo en un varón europeo, medio loco y con el delantal, ¿no? ¿Por qué siempre se nos representa esto? Y bueno, y nos aparece esta lista. ¿Qué, qué tiene de particular esta lista, no? Perdón, Dice, perdón, te interrumpo un sí, chitín. por favor. Eh, Les cuento, perdón que hable de nuevo de Máquina, pero tiene mucho de la peli nuestra de Máquina para el Alma, que es una ficción, ¿sí? No es un documental, pero cuando lo empezamos a mostrar, exacto, está Madame Curie, dice ahí Marcelo Lippi, cuando le empezamos a mostrar la película, la gente nos decía, pero no tienen delantal, pero ¿dónde están? Nosotros, la película, la ficción, toda la parte científica, como es una metáfora de la construcción del quehacer científico, realmente está grabado en laboratorios que están en funcionamiento, laboratorios de grado 3, y realmente los extras, no los personajes principales, pero los extras Son son científicos que trabajan, científicas que científicas. trabajan en ese laboratorio mismo y no tienen Bueno, justo ahí delantal. sí, en una de las Bueno, escenas justo en ese aparecen sí, con delantal, justo en uno sí, pero pero en el resto Valeria, no. la protagonista, se va al campo a buscar investigación, a consultar antropólogos, y es como, hay como, está, no sé, hay como una resistencia a pensar dentro de las ciencias naturales que podés tomar información de otras ciencias más humanísticas, porque es como la metodología se considera que es muy diferente, y sin embargo no es tan distinta, o sea, es diferente, pero todos tenemos un sesgo, bueno, nada, ahora vamos a ir con eso. Básicamente mismo Bueno, dentro de las distintas áreas científicas hay sesgos y hay preconceptos, así que ni hablar de realizadores y realizadoras que están completamente ajenos al tema. bueno, en esta lista son todos científicos que yo conozco, por lo menos, o sea, no en persona, ¿no? Pero que vemos en todos lados, en todos los libros y qué sé yo, me llama la atención que aparezca Arquímedes primero, Einstein aparece segundo, Copérnico,
Galileo Galilei, Da Vinci, Newton, Pasteur y Franklin. Todos son hombres y todos son europeos, excepto Franklin, que está considerado el primer americano, ¿no? Pero bueno. Entonces me puse a buscar y me encontré con que hay lugares en donde están representadas las mujeres. No creo que pueda ahora entrar en estos links. A ver si lo logro. Un toquecín. Tengo miedo de hacer lío. No, va bien. Acá están, dentro de los premios Nobel, cuáles fueron entregados a mujeres. Me fijo en los premios Nobel porque son, acá está Madame Curie, que por ahí la mencionaron. Me fijé en los premios Nobel porque es como lo que todos siempre mencionan como el premio más grande que puede recibir una persona que hace ciencia, ¿no? El premio Nobel de física o algo por el estilo. Y sin embargo en física, en toda la historia, se le dio únicamente a 2 mujeres. Habría que ver cuántas mujeres estudiaban física y cuántas tenían el mérito como para obtener, ¿no?, el premio Nobel. En fisiología o medicina se le dio a 5 mujeres en 100 años y a 6 en los últimos 20 años. Fíjense que está pasando algo, ¿no? Está cambiando algo ahí. En química se le dio a 3 personas entre el año 1900 y el año 2000 y 4 en estos últimos 20 años. O sea, no sé, notamos que hay como una mayor presencia de la mujer, aunque todavía es bastante escasa. Y también, bueno, no llegué a hacer el análisis, pero sí hay también un sesgo étnico, ¿no? Casi siempre son todas personas de rasgos europeos, ¿no? Aunque hay algunas personas que no. Sigo, entonces. Ah, perdón, justo se estaba duplicando la pantalla, ¿no? No me había dado cuenta. No, Bueno, pero está perfecto. entonces empecé a buscar otros artículos, empezamos a buscar con Nahuel y encontramos en que siempre aparecen imágenes de Einstein nuevamente. La verdad, o sea, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿por qué será? No llegamos a una conclusión cerrada, ¿no? Pero ¿por qué será Einstein la persona? Por ejemplo, cuando buscas los 7 rasgos de un científico profesional, te aparece el científico profesional, ¿no? Einstein. Cuando haces una búsqueda de las imágenes de personas que hacen ciencia, te aparecen dibujitos de nenes. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando voy a las escuelas me encuentro con esto? Bueno, justamente es un ejercicio que hacen mucho en las escuelas, dibujamos científicos, y casi siempre dibujan hombres. Después de hablar un poquito de ESI, ¿no?, y de empezar a modificar un poquito esa visión, de ver otras películas donde las personas que hacen ciencia no son siempre hombres europeos, resulta que empiezan a aparecer imágenes como una mujer en un laboratorio. Igual siempre es en un laboratorio, ¿no? Pero bueno, peor es nada. No sé, nadie comentó nada. Marcelo Lippi comentó por hace un ratito a Madame Curie, a Rita Levi, a Okay. Margarita Hack. Hay un montón, ¿sí? Incluso, yo, bueno, me especializo más por ahí en la historia de la geología, y me enteré, o sea, después de haber leído un montón del tema de geología, literalmente años y libros de eso, recién encuentro que hubo una mujer involucrada en lo que es la tectónica de placas que fue crucial y había sido totalmente invisibilizada, y les debo el nombre como me lo olvidé, perdón. Pero, bueno, no sé. Bien. Mi opinión personal es simplemente una cuestión de carisma. Einstein es tan carismático que si vos lo vas a poner si vas a poner un científico en una película, está buenísimo que sea como Einstein, que tenga esa cara, bueno, acá maravillosamente representado en Volver al Futuro. Pero hay hasta un libro que se llama Einstein versus Predator, ¿no? Predator, bueno, no me acuerdo. No, es de Sergio Palacios, así que es Einstein versus Predator. Ciencia ficción, superhéroes y el cine de Hollywood y las leyes de la física. ¿Por qué se llama Einstein versus Predator, no? ¿Alguno tiene alguna hipótesis para enriquecer la charla o sigo? No sé si alguien en YouTube está diciendo algo, pues yo no veo de acá YouTube. ¿Sigo? Acá dice Marcelo Lippi que es más difícil identificar. Yo creo que además el libro
debe ir a las leyes físicas y debe ser bastante newtoniano, ¿no? Y también estoy mencionando otro tipo. Pero debe ser Claro, pero bastante mucho más newtoniano que no podrían creo que poner, tenga un cuerno que ver. Salvo que pase el salto hiperespacial, poner o el para mí es por viaje. los agujeros de gusano que mencionan hasta en Dark, en toda ficción así de ciencia Pero ficción. si no, me parece que ver más, casi todos los que son, a mí me encantan, todos estos análisis de, analizamos la física. Yo en un momento estaba en el secundario y fui a las charlas de física exactas que analizaban la física, la tensión del cable del Batimóvil en la Batman de Tim Burton. ¿En serio? Sí, cuando gira en 90 grados. Sí, Igual no importa, pero por lo general son análisis más newtonianos, no tienen mucho que ver con con Einstein. Einstein, pero vaya uno a saber. Bueno, para mí es una cuestión de carisma, tiene que ver con lo que decía Marcelo, ¿no? Con esto de que es reconocible, es muy distinguible y en su momento fue muy famoso también, y me parece que tiene un poquito que ver con eso, pero también con que yo creo que es también porque es hombre y es europeo, ¿no? O sea, me parece que tiene bastante que ver con eso. La cuestión, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos parece que estamos repitiendo siempre lo que nos enseña, ¿no? Que esta construcción que nosotros hacemos de la noción de ciencia por un lado, ¿no? De cómo se hace la ciencia, que ahora vamos a avanzar un poquito más sobre eso, y cómo son las personas que hacen ciencia, está llegando a la sociedad a partir de lo que todos y todas aprendimos en nuestro periodo escolar y lo que nos muestran las películas, los documentales y las ficciones y todos los medios de comunicación. Entonces nosotros acá como cineastas tenemos esta responsabilidad, ¿no? En cómo estamos representando a la ciencia y a las personas que hacen ciencia. Y Perdón, cuál es acá el... Sí, te ¿qué? interrumpo porque un ratito antes Mireia había dicho que dentro de las ciencias siempre se da mayor visibilidad a las exactas que a las sociales, que es verdad. Exactamente, sí. De hecho, muy poca gente sabe que son ciencias, que cuando dicen sociología, ¿viste? No mencionan qué es ciencia, es tremendo. El nivel Yo, de... yo voy a mencionar algo sin dar nombres. Mi hermana es licenciada en ciencias sociológicas de la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en lo mismo en cotutela con la Universidad de Lyon. Y en un momento una persona me dijo, cuando estábamos charlando en una reunión social, me dice, ¿por qué por qué dicen que son científicos si son sociólogos? Y Claro. Pero eso no es culpa de la persona, digo, ¿no? Es culpa, ¿no? Es responsabilidad del sistema educativo y de los medios, en donde no le damos el valor que tiene, ¿no? Las ciencias sociales y todas las humanísticas, ¿no? Y Eh, Ana Carolina marca, perdón, que en el caso de la antropología y la arqueología está el clásico Indiana Jones, que representa una imagen muy caricaturizada de la disciplina y su quehacer, también un hombre blanco. Ana Carolina, tenés toda la razón, estoy absolutamente de acuerdo, pero Igual lo estamos amamos hablando como de amamos Steven Spielberg, George Lucas y Harrison Ford, y todos nos deberíamos poner de pie. pero estamos de Perdón, acuerdo, tiene ahí no razón. puedo, ahí no tengo grises, perdón. Ahí no tengo grises, yo me quería con eso. Les pido disculpas, pero es Yo verdad. amo Volver al Futuro, amo, pero más allá de cómo, pero fíjate esto, Nahuel, o sea, que nos pega re fuerte, pues nos pega en el corazón, pues los amamos, y sin embargo son caricaturas, tenemos que entender eso, ¿no? Sí. Y que sobre todo cuando trabajamos con documental, obviamente no estamos haciendo en sí una investigación científica, estamos elaborando un audiovisual en el cual puede haber investigación, pero necesariamente va a estar presente la visión del enunciador de una manera explícita, que puede no ser explicativo, puede no estar, bueno, puede no ser explícita, pero va a estar implícita siempre la visión del enunciador del audiovisual, pero en la ciencia tratamos de justamente hacer lo opuesto, ¿no? De entender desde dónde estamos hablando, aunque nunca, jamás, es absolutamente imposible desligarse de nuestro propio contexto histórico y social, ¿no? Entonces, pero ¿a qué vamos con esto, no? Quería llegar al final de esta diapo. A que
muy pocas personas van a elegir construir desde el conocimiento, desde la ciencia, si nosotros seguimos reproduciendo esta imagen, ¿no? Es muy difícil empatizar con alguien que es como estaba describiendo Google. Yo puedo empatizar con Indiana Jones y puedo empatizar con Emmett Brown, porque nada, porque están buenísimos esos personajes, pero me resulta re difícil imaginarme a mí en esa situación, ¿no? Imaginarme a mí como ese personaje, y eso tiene que ver con esta construcción que estamos haciendo, y a esto nos lleva entonces esta caricaturización que justamente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto, bueno, lo paso rápido porque justamente es lo que estaba diciendo, me adelanté a las diapositivas, ¿no? Pero bueno, esta persona, acá igual destaco una cosa, y es que por lo menos tiene rasgos orientales, la persona que eligieron, y eso me parece positivo, por lo menos, no sé, tiene un rasgo distinto a lo que hegemónicamente siempre se impone, pero bueno, sigue siendo difícil, ¿no? Relacionarse con esto. Obvio que cuando vamos a la escuela y trabajamos en un laboratorio con los chicos y las chicas, se recopan y les encanta, y muchos ahí dicen, che, quiero ser científico y quiero hacer esto, pero es importante que sepamos que es mucho más que esto, ¿no? Siguiendo con las preguntas de Google, yo me recopé con esto, no sé, Nahue, vos qué opinás, pero No, sí, me bueno, parece súper interesante. si querés te interrumpo un poco Dale, y dale, meto un dale. ejemplo también Sí, por favor, por favor. de Pino, que me tomé nota acá de la guerra del fracking, tuve el placer de elaborar ahí, pero no importa, lo importante de la guerra del fracking es que se deje exponer, ¿no?, la visión de un geólogo que está en reclamo de los desastres ambientales producidos por el fracking, y luego se le da a un segundo geólogo que es el que está al frente de la explotación la voz. Y luego está la conclusión, pero está bueno porque vemos el enfrentamiento de dos personas, ambos geólogos, que no tienen por qué ser altruistas, no tienen por qué la ciencia estar completamente de acuerdo todo el tiempo. A veces hay intereses en juego, a veces no. Lo que tiene, de nuevo, la guerra de Franklin es que lo pueden encontrar en YouTube entera, si no lo han visto, está en el canal de Proyecto Sur. Y luego, a ver que tenía acá algo anotado para... Ah, sí, una cuestión anterior. Quizás con el tema del fracking, quizás con el tema de cambio climático, hay un montón de documentales y un montón de exposiciones, pero hay un tema para que les empiece a quedar un poco claro cómo funciona la construcción del conocimiento y el discurso científico y los enfrentamientos. Me parece decir, unas décadas atrás, cuando hubo el caso de la defensa y el ataque a lo que fue la nafta con plomo, ¿sí? Pero es un tema para quien le interese, pero no tiene mucho que ver. Bueno, Perdón. a esto va, que también esto va más para, lo digo ya como científica, ¿no? La responsabilidad que tenemos los científicos y las científicas, ¿no? En cuanto a cómo abordamos una investigación y las cosas que decimos, porque se toman como, leo, objetivas, comprobables y de carácter universal, lo cual no es cierto, pero tenemos una gran responsabilidad, y no es cierto, y lo demuestra, digamos, la cita que está haciendo Nahue, ¿no? Pero fíjense, yo cuando encuentro esto, les explico, yo vengo de historia de la ciencia, en donde ya analicé tanto este tema que me parece que nadie va a decir que la ciencia es objetiva, comprobable y de carácter universal, y sin embargo me encuentro con que sigue existiendo esta visión. Entonces empezamos a buscar un poquito más con Nahue, a ver ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se piensa de esta manera? ¿No? Acá hicimos un análisis de estas preguntas. Por un lado se dice que es objetiva, ¿no? Es verdad que como científicos y científicas buscamos un determinado nivel de objetividad, ¿sí? Sin embargo, es imposible lograr una objetividad absoluta. Y les cuento un breve ejemplo que surgió cuando yo estaba haciendo un estudio del comportamiento de animales en el zoológico, de monos que tenían un comportamiento sexual no tradicional, no era una cópula normal, sino que tenían un comportamiento de juego sexual entre varios monos, una cosa, y yo tenía 18 años creo, le pregunté al biólogo cómo anotaba ese comportamiento y me dijo, anotá juego.
Y yo lo miré y pensé, pero esto no es juego, o sea, juego, esto, o sea, esto es otra cosa, es claramente algo sexual. Y no me dijo nada. Me dijo, no, no, vos pones juego. Y ahí empecé a pensar, pero che, entonces venimos registrando esto, ¿no? Y después cuando empecé a estudiar historia de la ciencia, me encuentro que, por ejemplo, la cópula homosexual entre distintos animales, ¿no? Entre distintas especies, de distintas especies, se empezó a registrar en la década del 70. ¿Qué significa esto? Que de repente, a partir de los 70, los animales les agarró el flower power y entraron a hacer esto. ¿O no será que antes anotaban juego, ¿no? O sea, que no nos permitíamos ver algo que nuestra propia cultura no nos permitía, o sea, que no me sale la palabra, lo censurábamos, ¿no? Y de esta cuestión hay un montón, ¿no? Es un ejemplo que me parece bastante representativo. Creo que hubo un comentario, no sé si Nahue. Sí, Yo sí puedo. pero me parece que nos Hay sirve un otra poquito más respuesta. para el final. Ok, ok. Después habla de comprobable. Estoy citando palabras, ¿no?, que aparecían en la diapo anterior, que aparecen en la definición de Google. Comprobable. A ver, hay determinados casos y distintas cuestiones que son verificables, comprobables. O sea, hablando coloquialmente, que vos podés repetir una acción y ver que ocurre lo mismo. No sé, si tiro algo, siempre cae con la misma aceleración. Bueno, listo. O sea, esto es comprobable, ¿no? Pero no todo. Por ejemplo, y esto es una pregunta que me hizo una maestra una vez, ¿cómo no sabían los científicos que las aves son dinosaurios? ¿No? Las aves son dinosaurios, les cuento. Pero en la escuela en Argentina todavía mucho eso como que no se enseña porque parece medio raro. Y sin embargo Perdón que interrumpa sí, porque es raro que las aves sean dinosaurios, pero para quien se le esté cayendo la ficha, como me cayó a mí hace un tiempito, eh, que las aves sean dinosaurios es tan cierto como que nosotros primates. somos primates, ¿sí? O sea, no es que nosotros no somos primates, ¿no? Y las aves pertenecen a esa misma familia, no es que están re lejos. No es que, bueno, en algún momento venimos del mismo ser unicelular, sí, bueno, también. Pero esto, perdón. Exactamente, sí, 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 no, gracias, gracias, no. Sí, bueno, de hecho, bueno, ahora los dinosaurios los están empezando, los dinosaurios grandes, los de Jurassic Park y eso, los están empezando a representar ya con plumitas y eso, porque, bueno, las plumas de hecho son anteriores, son un carácter que surge antes de los dinosaurios. De Bueno, hecho, para quienes hayan visto eh, Jurassic World, es que vuelve a estar el científico de rasgos asiáticos, aclara que son todas especies inventadas las que tienen ahí, porque si no, el velociraptor no parecería tan agresivo y deberían tener plumas, lo menciona en un momento ¿en cuando serio hablan no? de No, el no. Y diseño además era mucho militarizado más. de los bichos. Mirá vos, ok, se la rebuscaron para no tener que cambiarlo y ponerle plumas, porque queda mucho más bonito con plumas. Exacto. Parece una gallina grande, claro. Un cóndor parece. Bueno, entonces nos preguntan, ¿cómo podemos comprobar esto? Bueno, no hay una, o sea, la evolución es totalmente, a ver, no la evolución, las categorías de clasificación evolutivas son arbitrarias, es decir, son consensuadas, ¿no? O sea, nosotros como comunidad científica definimos, bueno, este grupo pertenece a tal a partir de determinado algoritmo, determinadas hipótesis que se van sustentando de determinada manera. Pero yo sé que no se está entendiendo mucho lo que estoy diciendo, pasa que es muy difícil decirlo de manera correcta y a la vez que se entienda de manera simple, pero a lo que voy hablando más coloquialmente es que no es que hay una manera definitiva de decir este grupo es tal. Siempre tiene que haber un consenso y siempre tenemos que estar buscando más información y reinterpretando los datos para poder armar una clasificación evolutiva que sea coherente. Y siempre surgen más cosas, porque primero no podemos viajar a través del tiempo y ver determinadas características, entonces hay que inferir un montón de cuestiones. Y segundo, porque las ciencias naturales tienen un componente histórico en donde nosotros somos los que definimos qué nos importa y qué no,
y ahí es donde construimos el conocimiento. Pero podría surgir otra teoría competente y derribar una actual, ¿no? Siempre se está construyendo, pero a lo que voy es que no siempre es comprobable, e incluso cuando sea comprobable, dos personas pueden ver lo mismo e interpretarlo de distinta manera. Y por último, ¿se entendió una web? Dije cualquier cosa. Sí, se entendió perfectamente. Y universal, y ahí es como que me enojé un poco porque intenten ustedes bajarse un paper científico de una editorial de revista científica, van a ver que hay muy pocos que están disponibles de manera gratuita. Es decir, no está, la ciencia no es para todos y todas, lamentablemente, aunque debería serlo. Las investigaciones científicas tienen que ser publicadas, pero no siempre están accesibles, ni siquiera para los propios científicos, si no estás en un laboratorio que pueda pagar la suscripción a esas revistas, ¿no? Es grave, eso sí, es muy grave. De hecho, ahí hay un documental, a quien le interese, sobre la historia de un muchacho que estuvo en los primeros inicios de Wikipedia y los primeros Sí. inicios de la colaboración, que terminó muy perseguido legalmente por haber liberado papers. O sea, no robó un banco, no puso una red de trata de blancas. El tipo lo que hizo fue liberar los papers, las investigaciones científicas publicadas para que cualquiera las pueda descargar. Y por eso lo persiguió hasta el FBI. Creo que con eso queda claro, ¿no? Lo que había dicho antes. Bueno, acá esto no pretende ser un decálogo así absoluto, sino es simplemente una simplificación, ¿sí? Para poder representar un poquito el conocimiento científico de una manera sencilla, ¿sí? Lo que elegí fueron algunas características para poder transmitírselas que me parecieron muy importantes, y son, primero, que el conocimiento científico es un sistema de conocimiento, es decir, tiene una coherencia en sí, a pesar de que puede haber contradicciones, ¿sí? La física cuántica tiene contradicciones con la física mecánica y sin embargo usamos las dos, que se actualiza según nuevas interpretaciones constantemente, como esto que les decía de los dinosaurios. Antes se pensaba el grupo de aves y el de reptiles separados, y ahora no, ahora los pensamos a los reptiles como un grupo que incluye a las aves, ¿sí? La segunda que quería mencionarles es que tiene esta coherencia interna que admite contradicciones, pero que corresponde a un corpus de conocimiento central. Y hay distintas teorías de la representación de la ciencia, hay un montón de autores que se pueden encontrar que representan a la construcción de conocimiento científico de distintas maneras, pero básicamente hoy en día todos coincidimos en que hay como un corpus central y que ahí es donde tienen que articularse las distintas nuevas hipótesis, nuevas teorías, y que las que son, no funcionan con el resto se consideran como anomalías, pero no son suficientes, o sea, tiene que surgir toda una serie de conocimientos diferentes que choquen con los conocimientos actuales para que esto se rompa y se modifique todo el conocimiento científico. Y eso ya es como súper re difícil que ocurra, sería una revolución, ¿no? Lo que les estoy diciendo. La tercera que quería comentarles es que necesariamente para hacer conocimiento científico tiene que ser comunicable y plausible de ser interpretado en principio por cualquier persona. ¿A qué me refiero? No quiero decir que todos tenemos que entender justamente la matemática de la física cuántica, yo no entiendo, pero sí que en principio cualquier persona debería poder acceder a ello, es decir, estudiando lo suficiente para entenderlo, pero debería ser comunicable. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo una revelación, ¿no? Me levanto y digo, claro, es que el universo en realidad es finito, ¿no? Termina ahí, porque nada, tuve una revelación, no es científico, porque no lo puedo comunicar y no me lo puede interpretar otra persona. Es algo que me pasó a mí, nada más, ¿sí? Y en cuarto lugar, puede ser generado en principio por cualquier persona, pero debe ser sometido a juicio por la comunidad científica. Es decir, cualquier persona, no tenés que tener un título para hacer ciencia, ¿sí?
cualquier persona puede hacer ciencia, en realidad cualquier grupo, por lo general la ciencia no está hecha de una sola persona, la construcción del conocimiento se hace por lo general en equipo, pero el producto que genera ese equipo debe ser publicado y tienen que poder opinar otros científicos y poder entender de dónde vienen todas esas interpretaciones y esas conclusiones, ¿sí? Para poder confrontarlas. Bien, ¿querías decir algo más? ¿Pasó, no? No, pasa, está... ay, ¿cómo se llama este libro de Carl Sagan? El dragón invisible. ¿Es el dragón invisible? Que básicamente, no importa el nombre del título, básicamente un descubrimiento científico, estoy diciendo cualquier cosa, el descubrimiento científico, pero una teoría científica tiene que ser plausible de ser sometida a estudio por otras personas, ¿sí? Si yo digo que no, acá pasó tal cosa en mi laboratorio que está en mi casa, acá en mi barrio, y pasa acá, y anoto los datos, pero nadie puede replicar ese resultado, no se considera como Ciencia. parte exacto, no se considera ciencia. Sí. Bueno, pero sabiendo esto, ¿no? Que acabamos de parafrasear un poquito con Nahue de manera muy rápida y muy sencilla. ¿Cómo puede ser entonces que siga ocurriendo que nos enseñan de otra manera? ¿No? Que en los medios y en la educación en general nos encontramos con otra imagen totalmente distinta de ciencia. Podría hablar, no sé, días de este tema, podríamos hablar del positivismo, podríamos estar un montón de tiempo. Voy a elegir una sola cuestión, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, ya nos queda nada de tiempo, y me voy a meter en esto, que es, en particular, en la construcción de la noción de ciencia que provino de la historia de la ciencia en los años 60, y leo esto porque es más fácil así, más rápido. Se diseñó específicamente para lograr justamente una imagen positivista que impulse a las personas a comportarse de determinada manera, respetando el conocimiento científico y entendiendo que este es ajeno a intereses creados, a contextos socioeconómicos y a motivaciones emocionales de sus ejecutores. O sea, todo esto que estamos diciendo, que dice Google, se propuso, era un programa que buscaba que la gente piense de esta manera, ¿sí? Que la ciencia es de esta manera. Acá tengo un texto que lo escribió la genia de Celia Baldati. Sé que no se lee muy bien, no lo voy a leer completo, ¿sí? Está a disposición para quien lo quiera. Pensaba leerlo, pero nos quedamos sin tiempo. Pero les digo simplemente que hubo una persona, Merton, que analizó este tema y hablaba de el cudeos, que nosotros, ¿qué es esto? Esperen que no puedo leer porque tengo el cuadradito este, ahí está. Si querés léelo, me parece que tenemos unos Sí, minutitos. pasa que tengo el cuadradito, a ver si lo minimizo, ahí está, bien. O te lo leo yo. Dale, léelos. Te lo leo yo, lo voy a pronunciar como No pueda, importa, ¿sí? no importa, no importa. Alrededor de los años 40 del siglo pasado, Robert Merton elaboró un modelo de comportamiento institucional y normativo de las prácticas científicas vigentes hasta fines de los años 60. El momento histórico en el que Merton formula su propuesta de conformación de la sociología de la ciencia como subsistema específico de la sociología del conocimiento, perdón, estoy leyendo, sí, sociología del conocimiento, fue el de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, las concepciones del nazismo cuestionaban duramente las bases mismas de la racionalidad científica imperante y constituían una seria amenaza cultural. Ello puede explicar el carácter fuertemente normativo del modelo mertoniano basado en el comunismo, la universalidad, el desinterés, el escepticismo organizado y la objetividad, ¿no? Que se conoce eso como CUDEO, ¿no? De la sigla, que hace referencia a los valores características del etos científico según Merton, ¿no? Exactamente, muchas gracias, Nahue. Sí, sigo con esto, o sea, acá básicamente entonces lo que estamos diciendo es que este programa era el programa mertoniano, este que les mencioné antes, que esta imagen de la ciencia, como le llamaba George Sarton, que es el que le dicen el padre, digamos, de la historia de la ciencia, porque fue como el primero que impulsó programas de enseñanza y
de investigación e historia de la ciencia, le llamaba La ciencia para trabajar. Se creó esta ilusión, es un corte de la realidad que fue pensado justamente para generar esta imagen heroica de la ciencia, pero hoy en día ese programa ya está desactualizado. Perdón que haga un Sí. pequeño énfasis, porque acá hay muchos de Argentina y esto se relaciona mucho con la construcción, no, bueno, un poco, con la construcción histórica de la imagen del gaucho y lo nacional, ¿no? Que fue con las grandes inmigraciones de europeos y la formación de sindicatos, de sindicatos por mucha presencia de obreros españoles e italianos, y en contraposición a eso, y para generar una imagen que esté en contra de los trabajadores organizados, se construyó la imagen del gaucho, ¿no? No es que el gaucho no existía, pero no era algo lleno de nobleza y que había que inspirar, sino que se construyó en contraposición para ponerlo a lo que son los extranjeros que venían a hacer sindicatos. Bueno, perdón. Eso representaba la construcción de un imaginario, como sucedió en los 60 con la construcción de la imagen del científico. Ok, ok. Bueno, y esa imagen sigue hasta los días de hoy, hasta hoy en día, en muchas representaciones de cómo son las investigaciones científicas. Por ejemplo, en Discovery Channel, en el History Channel, en la National Geographic, por lo general hay un determinado discurso que suele ser de esta manera. En la BBC no lo encontré de esa manera, pero nada, se los cuento. Esto no lo vamos a leer, es un montón, ¿no? Pero, ¿qué fue? Bueno, no importa. Lo que nos importa acá a este texto, lo que quería decir este texto es que es un legado de la Ilustración. Es decir, que no es algo que surgió en ese momento, sino que es una construcción de cómo se genera el conocimiento científico que viene desde mucho antes, ¿sí? Y bien, esto, sí, si querés, podés leerte esto, ¿no? Claro que sí. Y te dejo descansar un segundito. Sí. Sigue lo de Celia Galdati. Sí. ¿Sí? Quienes no la conozcan, googleen y igual después mencionamos. Dice lo siguiente: esta visión del mundo se correspondía en el occidente desarrollado de posguerra con un modelo de organización económica basada en la producción industrial de manufacturas en una fase expansiva, ligada a un extendido estado de bienestar conformado con organismos de representación política inclusivos de sectores medios y sindicalizados. Posteriormente, Hiroshima, el desarrollo de la ciencia nuclear, la demanda de ciencia y tecnología del complejo militar industrial, la Guerra Fría, unidos a cuestionables consecuencias de las aplicaciones de las modernas tecnologías, erosionaron un poco principios como los de la neutralidad valorativa y el desinterés de la actividad científica y su exclusivo compromiso con la búsqueda desinteresada de la verdad. Acá surge el conflicto de si la ciencia es como un martillo o no, ¿no? Si se usa, o sea, el martillo lo puedes usar para matar o para construir algo. Entonces, muchos decían que la ciencia era neutral, era como el martillo, el culpable es el que la usa, ¿no? De una determinada manera, si la usás para matar a alguien, vos sos el culpable, no el martillo. Pero esto se empezó a poner en duda después de la Segunda Guerra Mundial, en donde sabemos que un científico sabe que si está investigando cómo hacer una bomba de neutrones o una bomba de hidrógeno, no va a ser... O desarrollar un veneno, ¿no? Como glifosato. Exacto. Sí. Bueno, pero te puede dar culpa después de haber inventado la dinamita y das premios millonarios a la ciencia y ahora se usa tu nombre. Por lo mínimo, ¿no? Mínimo. Bueno, voy a tratar de pasar más rápido, porque dije que iba a ir a las chapas y no me imaginé que iba a tardar tanto. Bueno, les decía, ¿no? ¿Cómo representamos entonces a la ciencia? Bueno, hay un largometraje que amo, que describe a la perfección las problemáticas de la investigación científica en cuanto a lo institucional, lo personal, lo económico, pero es de ciencia ficción, está basado en la novela de Carl Sagan,
que es Contacto, se la súper recomiendo. Es un poco romántico, un poco bastante romántica, en el sentido de que el sufrimiento de ella y cómo, ¿no?, todo termina siempre bien, pero no importa, o sea, más allá de eso, que es súper divertido y súper lindo, y está filmado de una manera increíble, las Sí, problemáticas... ya que vinimos por el auspicio de ADF, la fotografía, la Es un composición, los despelote, movimientos de cámara es es un despelote. pocas veces visto en la historia del cine, ¿eh? En serio, la sutileza con la que maneja los recursos narrativos de la fotografía es pocas veces visto, pocas veces visto. Y la manera en que representan la problemática de ella, que la problemática de ella es básicamente esto, ¿no?, que no le creen. No creen que sea necesario investigar lo que ella está investigando, no es prioritario. Y, bueno, y después porque es mujer y tiene, ¿no?, alguien que compite con ella que encaja más con esta imagen hegemónica, ¿no? Bien, entonces, esto lo puse específicamente para leerlo. Los y las científicas no vamos a justificar una explicación a través de las emociones y creencias, no vamos a decir yo creo que esto es así, o a mí me parece, o yo siento que la vacuna en realidad es de esta manera, pero eso no significa que uno no lo tenga, ¿no?, que uno no quiera que te dé tal resultado, y eso puede sesgar tu investigación. Lo ideal es que no, y hay metodología para tratar de eludir esto, pero existe, y la manera de comunicarlo se trasluce esto. La manera de llegar a una objetividad entonces relativa social es esto de entregar las investigaciones a la discusión de la comunidad científica, donde toda persona idónea puede aportar su opinión y contestar en un sistema ideal, ¿no? En la vida real no siempre es así, pero bueno. Para eso se publica, ojalá estuviera, se te está acabando la batería, Nahue. Sí, ahí está. Por eso se publica, por eso si algo no está publicado en una revista científica, no, se considera dudoso desde un punto de vista científico. Ojalá estuviera disponible todo el conocimiento que está en las revistas científicas para todos. Les paso acá algunos ejemplos que estuvimos charlando con Nahuel. Está escrito muy de manera en que nosotros charlamos. El del pulpo era ¿cómo es que se llama mi amigo el pulpo? Mi O mi profesor, maestro. mi maestro. Mi maestro el pulpo, este documental que ganó el Oscar, tiene una representación de la ciencia muy adecuada. El científico es una persona de verdad. La mayoría de lo que vemos en la BBC, me recomendaron también The Code, hay uno de los hongos de Netflix, después esto se los podemos pasar si quieren, la serie Cosmos, y en lo que es ficción, bueno, Contagion, Jurassic Park, El hombre sin sombra, aunque ustedes no lo crean, El hombre sin sombra, que es el hombre invisible, está súper representada la problemática científica y cómo él necesita de su equipo de trabajo para poder trabajar, cómo tiene que conseguir subsidio, cómo hay intereses creados en el medio que se atraviesan con la investigación, etc. Bueno, mira, Por otro lado, sí. justamente acá Mirela está diciendo en Ciencias Sociales, la National Geographic, que está en la columna de la derecha, Sí, puede llegar a ser bastante cuestionable, porque exactamente, la columna de la derecha nuestra está columna de la cuestionable. derecha es exactamente eso. Muchas gracias por Sí, todo mencionarlo. lo de la National Geographic es un poquito cuestionable, no solo en sociales, ¿sí?, en todos los ambientes. Nada, me acuerdo que yo una vez les pedí subsidio y me dijeron, tu investigación es muy linda, pero no es nuestra prioridad, no importa. La verdad incómoda, que es de Al Gore, que tiene como es sumamente eh, tendenciosa la manera de expresar, si bien uno puede estar de acuerdo o no, no importa, No pero estamos diciendo que estamos en desacuerdo o de exactamente, acuerdo, estamos hablando la de manera, la la manera de manera hablar. de comunicarlo, ¿sí? Una vida sobre la Tierra es un documental que creo que está en Netflix, que tiene una mirada también hegemónica, y dentro de la ficción justo habíamos puesto a Indiana Jones, que lo mencionaron, como caricaturesco, Volver al Futuro, que lo mencioné, todas las Frankenstein, es un chabón que está ahí solo y hace todo el solo, no tiene un equipo, nada. Pero bueno, igual el libro Frankenstein es espectacular y es más un cuestionamiento acerca de la creación
hacia su creador y tiene un trasfondo muchísimo, pero lejos, mucho más profundo que todas las películas que vi de Frankenstein. Pero bueno, sigo así a las chapas. Cuestiones a considerar entonces en la investigación documental sobre un tema científico. ¿Cuál es el riesgo? A esto queríamos llegar con Nahuel. Esto es lo más importante para nosotros de esta charla. ¿Por qué les dijimos todo esto? ¿Por qué venimos hablando de todo esto? Porque hay un riesgo. No es solo el hecho de que si vos planteás que los científicos estamos todos locos y somos personas que trabajamos solas encerradas en un laboratorio y hacemos Frankenstein, los nenes no van a querer seguir después cuando crezcan una carrera científica. Ese no sería el problema principal. El Bueno, problema podemos principal... enseñar... No, no importa. Sí, dale, dale. No, bueno, los niños aprenden que no tienen que jugar con monstruos con tipos gigantes al lado de un río, ¿no? Es una gran lección de Frankenstein. Ok. Sí, puede ser, puede ser. Pero el problema principal que encontramos es que esta visión genera una expectativa desmedida de cómo tiene que ser la ciencia y de lo que la sociedad espera de la ciencia, ¿no? Que me dé la solución definitiva. Esta vacuna me tiene que solucionar la vida, ¿no? O sea, cuando salga la vacuna, listo, ya está, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero así con todo, ¿no? Siempre las verdades científicas o sea, por ejemplo, he visto propagandas de comprobado científicamente, ¿no? Este yogur te ayuda a tu salud comprobado científicamente. Qué sé yo, no sé, yo te diría que vayas a un nutricionista, un médico, ¿no? Y te fijes, porque eso de comprobado científicamente en ese caso me parece que no es muy adecuado. Bueno, esa visión, o la visión, a veces vi también una vez unas propagandas que se hacía de los científicos y científicas con el traje de Superman. No, o sea, todos podemos hacer ciencia. Obviamente requiere mucho trabajo, hacer una película también requiere un montón de trabajo, pero bueno, lo que nos interesaba es esto, pensar en cuál es el impacto social que tiene y por qué cuando nosotros transmitimos esta imagen de los científicos y las científicas y del quehacer científico, después nos encontramos con noticias y con trabajos científicos dudosos en donde aseveran determinadas cuestiones siguiendo este discurso y que son falsos, ¿no? O sea, no están dentro de lo que es el sistema de conocimiento científico. Bueno, era muy lindo todo eso que escribí, pero de verdad nos estamos quedando sin tiempo. Voy a pasar... bueno, hay Yo trabajos mencionaría científicos. este trabajo chiquitito, Sí, sí. porque llama mucho la atención, es lindo y ¿Querés mencionar ejemplifica un vos? poquito. O sea, es un... Sí, es un trabajo de una universidad de, ay, no me acuerdo qué universidad era, igual está ahí, de Santa Bárbara, de la Universidad de California, de si la ciencia te da algún sentido más de moralidad, si estudiar ciencia, ¿verdad? Era eso Sí, sí, el sí, paper. te hace mejor persona, o sea, Te somos hace más mejor morales. persona. Lo lindo, la justificación de este trabajo y por lo que lo ponemos como un mal ejemplo, es que cuando uno analiza de dónde sale esa aseveración, que es similar a la de está comprobado científicamente que este dentrífico te sirve para hacer abdominales, ¿no? Es la misma, un poco la misma idea. Es una investigación cuya muestra, o sea, a quienes han entrevistado para llegar al resultado que sí, que estudiar ciencias te hace mejor persona, son chicos y chicas de entre 18 y 20 y pico de años, no me acuerdo mucho, Que están estudiando. estudiantes de ciencias de la Sí. Universidad de California. ¿Y qué te van a responder? Y además la muestra es muy chiquita. Sí, y otros que No, no me acuerdo qué otros estudiaban. Sí, no me acuerdo cuántos eran, pero eran muy poquitos. Pero en las publicidades de comprobado científicamente, por lo general te pone muy chiquito, en un estudio hecho con 5 personas de no sé qué. sí. Sí, que Fíjate que igual, a pesar de eso, tuvo un montón de repercusión. Acá puse todos los trabajos, como es publicitarios, no, de periodismo, todos los trabajos periodísticos en donde se menciona este artículo. O sea, re gustó, porque es lo que se quiere, lo que se quiere decir, ¿no? Va con el modelo mertonero. Acá está lo que decía Nahue, acá está en inglés, perdón, los distintos estudios que se hicieron,
48, 33, 32. Ojo, no son tan pocos para un estudio de este estilo, pero sí para la conclusión que sacaron, ¿sí? O sea, esto de que te hace mejor persona ser científico, ¿no? Estudiar ciencias. Y fíjense que lo citan a nuestro amigo Merton, el que mencionamos al principio del Cudeos, ¿no? Bueno, no sé, nos pareció muy interesante. Para que voy a hacer una aclaración, capaz porque acá es tarde y ya empiezo a delirar. Vos corregime, Ana, no hay ningún tipo de problema. Pero hay, así como hay medios tendenciosos, hay universidades, hay publicaciones tendenciosas. Si escuchan cada tanto las noticias y siempre sale la universidad de X, ¿no? Porque por un estudio vemos que ahora las bananas nos hacen saltar más alto cualquier cosa. Hay una universidad que saca muchos papers así porque básicamente publicar te permite tener puntaje y te permite mantener cierto estatus y tener recursos económicos. Viene a ser un poquito similar a que sabemos en la industria en la que estamos nosotros, que si no tenés puntaje, no podés conseguir financiamiento para hacer películas, Lo ¿no? mismo, Bueno, en la ciencia pasa algo similar. Entonces mucha gente termina haciendo eh, las investigaciones. haciendo las investigaciones que quieren las revistas porque saben que si hacen tal o cual titular, una investigación con tal o cual titular, aunque no sea lo que en realidad querían estudiar, aunque no sea lo que en realidad querían hacer, saben que si hacen eso van a conseguir financiamiento. Sería Algo muy genial, similar. sería genial, ¿no? Para evitar, digamos, este tipo de cuestiones que dicen en las propagandas, en las publicidades, en el etiquetado diga exactamente lo que dicen los productos, ¿no? Estaría genial, no sé qué opinás, pero Sí, no, no te seguí en esa, perdón. ¿no? Que se trató no se trató porque no La hubo ley de etiquetado, decís. etiquetado, justamente va esto, ¿no? Sí, Pero no se trató porque hay no, mucha no, guita en el medio, porque justamente porque yo hay y intereses mi, creados en yo y el mi medio. multinacional que tenemos desde shampoos hasta cereales, nos interesa que salga esa ley. Pero bueno, en- cerrando entonces, nos falta re poquito, les prometemos. La tarea entonces de las personas de ciencia, ya sea ciencias exactas, naturales o sociales, es fundamentalmente la de someter a un pensamiento crítico las teorías, fenómenos, argumentando e investigando nuevas posibilidades de entender el mundo. Para ello, las ciencias requieren del trabajo colaborativo. Estas son las claves, digamos, que por ahí tenemos que tener en mente cuando reproducimos cómo es el quehacer científico. Bueno, tiene que estar incluido el trabajo colaborativo, la investigación bibliográfica, la recolección de datos, en caso de ser posible, y por sobre todas las cosas, la reinterpretación de ideas y fenómenos a la luz de las nuevas ideas e investigaciones. Pero bueno, ¿por qué entonces por qué hacer documentales sobre ciencia? Dice que bueno, la ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana, nos ayuda a responder los grandes misterios de la humanidad, tiene un papel fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad, genera nuevos conocimientos, mejora la educación, aumenta nuestra calidad de vida. Podría ser, es decir, el conocimiento científico tiene este potencial, también se puede usar para hacer bombas atómicas o para hacer pesticidas, ¿no? ¿Por qué me lo cuentan a mí? ¿Por qué se los contamos a ustedes que son cineastas? Aunque no sé si son todos cineastas, me parece, nos faltó Nahue preguntarles, ¿no? De dónde vienen, pero bueno, calculamos que como esto va a estar después disponible como charla de la ADF, del Festival de las Alturas, lo van a ver cineastas, está dirigido, digamos, a cineastas, estamos comprometidos con nuestro punto de vista, pero si no investigamos cómo es el conocimiento científico antes de comunicar algo sobre el conocimiento científico, estamos abriendo justamente el espacio a aquellas teorías que son conspirativas, a las fake news, que hoy en día están en todos lados, a la orden del día. A ver, lo que... ¿Querés agregar algo más, Nahue? Sí, ¿Preguntas? chiquito porque... Y damos pie a algunas preguntas, ¿no? Que si la imagen de la ciencia que se da es una imagen, y está en alguna diapositiva que pasamos rápido por temas, ¿no? Es una imagen de una ciencia acabada, ¿no? No es una ciencia viva, sino es una ciencia omnisciente, no lo que esperamos, ¿no? Que es como algo mucho más cercano a la ficción
que a lo que pasa en realidad, ¿no? Si esa es la imagen que transmitimos, ¿no? El público en general va a descreer, por supuesto, de una ciencia que no es perfecta, ¿no? De una ciencia que se corrige, cambia, se vuelve a corregir, y en ciertas situaciones esto puede llevar a pensar que son todas paparruchadas, ¿no? Porque no se ajusta al imaginario que se les entregó de las personas de ciencia. Es un poco, no es lo que me pasó del todo a mí, pero cuando yo averigüé bien cuál era la investigación de exoplanetas que se hacía, dije, esto no es para mí, pero ya llevaba 2 años ya estaba preparando los finales del segundo año de exactas y estaba hacía bastante en un club de astronomía. Me gusta más la parte de difusión científica. Bueno, pero más allá de esto, justamente es esa capacidad que tiene el conocimiento científico, el quehacer científico, ¿no? De la autoevaluación constante, ¿no? Lo que le hace que sea una herramienta de construcción de conocimiento súper potente. Y todo esto finalmente tiene sentido, ¿por qué? Porque acá esperamos que haya muchas y muchos realizadores de documentales, ¿no? Es una parte de la realización cinematográfica, el documental, que está buenísima, está realmente buenísima. Y lo que queremos hacer con esto es no estar, es ayudar un poco a las futuras y futuros realizadores a cómo encarar la investigación de su documental antes, a entender un poco cómo funciona la ciencia para no partir de bases erróneas, porque si uno parte el análisis, no sé si uno o El una, lo que me estereotipo. pasa a mí, si uno parte de un estereotipo, a mí me pasa que tardo mucho en romper ese estereotipo. Mucho en romper este estereotipo, y aunque me lo cuenten, tardo en entenderlo, no lo termino de entender. Yo pienso que lo entiendo, pero tardo en entenderlo y termino comunicando algo erróneo. Existen documentales que son de gente de mucha experiencia, que están impecables, que dan lugar a la ciencia, y existen documentales que quienes sean acá de la industria sabrán que hay muchos documentales que están súper ficcionalizados y que muestran una realidad y que claramente es una construcción, que la gente que está dentro de la producción se da cuenta que es una construcción y que son todas cualquier cosa. No es el caso de los documentales de Pino, sobre todo la última etapa, que es en la que yo participé, porque ahí se muestra muy bien las opiniones de cada científico y cada científica y cómo se enfrentan entre sí. Y no se los da como una verdad absoluta. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo, aportar algo? Se fueron todos a tomar mate. Se fueron todos a tomar mate, veo que hay un gaffer, una directora de sonido. Una gran directora de sonido, Una gran un directora gran de director de sonido, una gran fotografía. directora de fotografía, sí, acá. No vamos a decir nombres, pero Andrea Mock y Federico Miri, que los conocemos. Capaz hay otras personas más, pero no estoy viendo la lista entera de gente. Ahí nos dice Y JF, gracias a todos. bien. Y, no sé, Flor, ¿estás por ahí? Hola, acá estamos. Bueno, No sé si hay alguien más, si se fueron, se aburrieron con la imagen de la ciencia o están por ahí. Dice, he seguido con interés, dice Marcelo Lippi, muchas gracias. bien. Si querés les paso el link acá a IMDb de la peli que mencionamos, que es la que trata de la construcción del conocimiento científico, ¿no? Es De máquina. interesante, ahí dice algo Carolina, Ana Carolina, que me parece súper importante. Ay, me lo olvidé. De leer, a ver. Es interesante pensar la dimensión ética también cuando se comunica ciencia. Más que interesante, me parece necesario, ¿no? Me parece que como cineastas tenemos esa responsabilidad. Ana, vos sos ¿de qué área? ¿De ciencias? De antropóloga. Antropóloga. Ok, ok. Creo que nos conocemos, ¿puede ser? Me parece que nos conocemos. Bueno, sí, justamente me parece que es esencial lo que está diciendo. No sé, bueno.
Porque conozco una antropóloga que se llama Ana Carolina, pero no sé el apellido. Bueno, no sé si tienen, o sea, me gustaría alguna... O sea, ¿hay cineastas, además de gente, además de Andy y Fede? Ciencia Eso. con proceso histórico puede ser analizada también. Ciencias del proceso histórico, podés escribirlo en el chat, Fabio. Otra Acá hay una antropóloga, arqueóloga. una arqueóloga también por ahí. Bien, bien. Queda claro que la ciencia como proceso histórico puede ser analizada también como producto audiovisual. Claro, sí. Y es re interesante. A mí, yo amo la historia de la ciencia y cómo se fue, o sea, la historia social de la ciencia, ¿no? Totalmente. Creo que alguien había levantado la mano y se fue. ¿Puede ser? No sé. ¿Éter? No. Me parece que sí. Pueden dejar sus comentarios en el chat que acá estamos Bien. leyéndolos. Vamos leyendo. También en nuestras redes, en Facebook y YouTube, por quienes nos están viendo por esos medios. Bien. Podemos recomendarles también libros, o sea, bueno, ahí estaban nuestros Instagram, nos pueden escribir por Instagram. Nunca Lo pongo jamás, acá. sí, no es suficiente nunca en la vida una hora para poder darles una visión completa, ¿no? Esto fue un pantallazo de las representaciones de conocimiento científico y obviamente tiene mucho de... Lo hicimos como nos gusta a nosotros, a Nahuel y a mí, así que, pero bueno, hay textos con mucha más fundamentación, muy interesante chicos, muchas gracias. Gracias a vos, Ana, de verdad. Bueno, tengo un montón de libros para recomendarles de científicos, de filósofos, de científicos filósofos, como Guille Figuera. Perdón, Sí. justo te interrumpí cuando No, estabas diciendo. dale. No, que más allá de la charla, sepamos disfrutar igual del cine de ficción, de ciencia ficción y de documentales, qué sé yo, ¿sí? Está bien, Cosmos es mega positivista, pero está buenísimo, ¿no? Indiana Jones, que capaz no la 4, es una caricatura, lo sabemos, pero A ver, está María, bueno. ¿qué dice el de la frontera del conocimiento de Peter Gallison que está en Netflix sobre los agujeros negros? No llegué a terminar de leer. ¿Dónde No, está? yo leí parte del paper, leí el abstract del ¿La vieron? paper No de la la vi. foto y después está el Date un blog, pero ya dejó de estar en YouTube, que también es mega positivista, Sí, no, él tiene mega. como una imagen súper heroica de los Sí, científicos. es como la del sociólogo estadounidense que les mencionábamos, bueno, hecho persona, pero la verdad es que es entretenido y cuenta bastante bien lo de los agujeros negros. Si quieren mirarlo, búsquenlo, es Date un blog, son en español, en YouTube. Sobre Bueno, la construcción histórica, que no me acuerdo quién fue que preguntaba, yo les recomiendo un libro de Guillermo Boido que es súper ameno, y no por ser ameno es inexacto, ¿no? Es Noticias del planeta Tierra, yo se los recomiendo a quienes no se dedican a historia de la ciencia, o sea, si se dedican a historia de la ciencia lo van a disfrutar, pero no sé si les va a construir algo que no sepan, pero es un libro que lo puede leer cualquier persona que no esté incluso en la investigación de la historia ni en la investigación científica, y es sumamente maravilloso. Noticias del planeta Tierra, sí señor. De Guillermo, gracias Guille. bien. Gracias, de Guille, perdón. Bien. Y ¿qué otro? A ver, no sé, tengo demasiados en la biblioteca y estoy pensando cuál puede ser que no sea demasiado, pues está buena la lógica de lo viviente, por ejemplo, pero es bastante difícil de leer por ahí. Bueno, si no nos pueden contactar, te pueden Nos contactar a contactan y vos. nos dicen de Sí, qué quieren el Instagram es @aelimonserrat y nada, y ahí en las redes si buscan igual o buscan la película, figuramos siempre por ahí, en la dirección del mail están. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos a la Asociación de Fotografía Cinematográfica Argentina que nos acercó en esta 7ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas a Ana Laura Montserrat y a Nahuel Cernek. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos los participantes.